Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo live. Hoy vamos a estar hablando de la nueva Loclick iCraft. Voy a estar respondiendo preguntas para las personas que han estado pensando en adquirirla y también quiero preguntarles quiénes ya la tienen o si ustedes ya saben sobre esta nueva máquina. Vamos a estar comparándola con la máquina Cricut y también vamos a estar hablando de sus funciones. Vamos a ver quiénes están conectados por acá. Morán Alessandro, bienvenido. Janel Rivera, hola. Roxana, buenos días. Daisy Rodríguez, sí, tocaya. Qué bueno. Elisa Pérez. Cuénteme, ¿quiénes de ustedes saben sobre la máquina Loclick? ¿Quiénes la tienen ya? ¿O quiénes están pensando en adquirirla? Pueden hacer todas las preguntas ahora y yo les voy a responder en lo que yo sepa, de acuerdo a mi experiencia. Roxana dice, me gustaría aprender, no tengo, pero tengo curiosidad. Sí, bueno, esta nueva máquina, puedo decir nueva, porque es la segunda versión de la máquina Loclick. Yo tuve la versión 1 y sí funcionaba para hacer cortes básicos para principiantes, para personas que tal vez no querían invertir mucho gastando en una máquina costosa. Pero déjenme decirles, esta supera mucho más a la número 1. Esta la puedo comparar casi con la Maker, la Cricut Maker. Tiene muchas ventajas y tiene tal vez algunas desventajas, pero no de funcionamiento, porque esta máquina corta una infinidad de materiales. Yo ya hice varias pruebas con materiales que puedo cortar y he cortado hasta piel genuina. Les voy a mostrar, acá tengo unos ejemplos. Piel genuina y también imitación de piel. Esta es imitación de piel, pero es gruesa y la cortó muy bien. Ahorita no tengo el ejemplo de lo que corté con esa, pero ahí pueden ver que hizo el corte. También podemos cortar imitación de piel. La corta muy bonito. Esta es la piel original que corté y funciona. Funcionó muy bien. Lo que me gusta también es que esta también corta material inteligente. Podemos cortar vinil de 12 pulgadas de ancho por 21 pies de largo y pienso que esta es una gran ventaja porque si la comparamos con la de la competencia, con la Maker es más costosa. Creo que cuesta más de $400. No estoy muy segura, pero esta solo vale 229. Acá la tengo. Y ese es el básico, pero si ustedes desean adquirir un paquete, ese cuesta un poquito más, pero creo que valen la pena los paquetes. Ahorita te voy a mostrar, tal vez lo puedes ver. Por ejemplo, hay un paquete que vale 249. Ese trae una mini planchita y trae viniles de todos colores. No sé si tú lo vas a poder ver en la pantalla, te lo voy a mostrar. Ya estoy tirando cosas acá. Mira. Vienen paquetes con material. Pienso que vale la pena porque si lo compramos por separado a veces cuesta un poquitito más. Los colores también están muy bonitos.
A mí me gusta la color blanco, está bonita, pero creo que también tienen un moradito. Vamos a verlo. Ay, tienen un celeste aquí. Les voy a enseñar. Miren. No he podido conectar la cámara directamente a la pantalla para poderla cambiar, pero lo hacemos de esta forma. Como ven, estos live no son perfectos porque pues los hacemos aquí espontáneos. Vamos a ver quiénes más se nos han unido. Daisy Rodríguez dice, yo no la tengo, pero igual quiero aprender. Yo tengo una Cricut Maker. Sí, yo también tenía la Cricut Maker, pero ahorita no sé qué le ha pasado a mi máquina y no enciende. Entonces ahora estoy utilizando esta y creo que fue bueno porque de esta forma yo pude utilizar esta más y darme cuenta de su funcionamiento. Por ejemplo, el programa es bien amigable, me gusta y le han agregado muchas características que no tienen nada que envidiarle al programa de Cricut Design Space. Vamos a ver. Se me están perdiendo los mensajes, me van quedando. Helen Villarreal dice, hola, buenos días a todas. Buenos días, profesora, bendiciones, que tenga lindo día. Muchas gracias, Helen. Morán Alessandro, súper recomendadas, compañeras económicas y el súper fácil de utilizar. Lo que se necesita es la creatividad de las clases de Daisy. Voy a estar creando más tutoriales. El problema es que el tiempo a mí se me hace súper corto, pero yo quisiera mostrarles tutoriales casi todos los días. Pero déjenme contarles, aquí yo trabajo en inventarme la manualidad. Luego a veces también tengo que crear el diseño. Si no lo creo, lo busco en Creative Fabrica, que siempre se los he recomendado. Ellos tienen una gran infinidad de materiales. Luego yo tengo que buscar los materiales, crear la manualidad o el proyecto, filmarlo y luego traer todas esas filmaciones, todos esos videos y editarlos. Y toma un poco de tiempo. Y no me estoy quejando porque a mí me gusta hacer lo que hago. Me encanta crear videos. Bueno, todo el proceso, ¿verdad? Desde planearlo, crearlo y editarlo y pues luego postearlo o publicarlo en las redes para que ustedes puedan verlo. Así es de que voy a tratar de hacer más tutoriales con la nueva Loclick. Sí me han estado pidiendo bastantes tutoriales con ella. Y por eso decidí crear este live, porque también me han estado preguntando qué opino yo de la nueva máquina, mi experiencia. Y déjenme decirle que entre la primera y esta está con muchas mejoras. Y pienso de que es una buena máquina, no solo para comenzar con las manualidades, pero también para ya tener un negocio. Y solo cuesta $229. Pienso que es una inversión y la máquina se paga sola en caso que tú te quieras dedicar a vender las manualidades que vas a crear. Por ejemplo, hacer camisetas, a personalizar mantas de cocina o tumblers o tazas. Esas son cosas que se venden siempre. Ahora dice, yo tengo una Cricut Maker y no sé cuál es la diferencia entre ellas, por eso estoy aquí para aprender más de la máquina. Ok, ahora vamos a hablar de un poco de las diferencias entre esta y la Maker. Una de las diferencias es que la Maker es un poquito más grande y esta es más compacta. Pero lo compacto no le quita su efectividad, porque siempre corta 12 pulgadas de ancho y corta hasta 21 pies de largo. Podemos hacer banners con ellas, podríamos hacer rótulos para pared, podríamos hacer rótulos para auto. Esa es una gran ventaja. Y la otra ventaja es, comparándola con la Maker,
que también corta material inteligente sin necesidad de la almohadilla. Los colores pues están bonitos, es blanco, celestito y morado. Ahorita voy a revisar porque siempre agregan colores. Pero ahora, si quieren saber también más detalles sobre esta máquina, acá abajo en la descripción les he dejado los enlaces. En la descripción donde coloqué el anuncio del live. No pude sacar el live del anuncio porque no sé qué le pasó ahí al canal de YouTube. So tuve que abrir un nuevo live. Pero en el anuncio, ahí les dejo el enlace. Ahora, una pequeña desventaja entre la Maker y esta, digo pequeña porque no interfiere con su funcionamiento, pero sí interfiere quizás con un poquito de tiempo más. Y ahora te explico. Por ejemplo, la Maker, y creo que debería traer la Maker por acá para que la vean, ¿verdad? Pero la Maker trae dos abrazaderas. Una que es especial para las navajas y la otra para el lápiz y para la herramienta de doblez, la scoring wheel. Esta solo trae una abrazadera. Para muchas personas puede ser ventaja porque quieren, pues una abrazadera es suficiente. Y a esta acá se le quita la navaja de corte y luego se le puede poner, digamos, el lápiz o la pluma o la scoring wheel. Entonces esa puede ser que es una poquito de desventaja. A mí me gustaría que tuviera dos abrazaderas para dejar siempre la navaja de corte ahí sin moverla y poder colocar en la otra abrazadera el lápiz o la herramienta de doblez, que es la que yo más utilizo. Yo utilizo más las navajas y la herramienta de doblez porque a mí me gusta hacer cajas así como estas y pues es muy importante esa herramienta de doblez y pues a veces pierde un poquito tiempo uno cambiándolas, pero se acostumbra uno, porque yo ya me acostumbré, pero pues de que quiero ser honesta contigo, pues te voy a explicar mi experiencia con ella para que tú decidas si la quieres adquirir o si es algo que te conviene a ti. Yo pienso que es una buena máquina. También tiene por acá un pequeño contenedor en el que tú puedes poner las herramientas. Y se lo puedes quitar si no te gusta. Acá tiene esta extensión para poner el material inteligente. Acá tiene el espacio para colocarlo y también tiene un cortador. Ah, pero déjame decirte, esta es una herramienta que viene separada, no viene con la máquina. Esa tienes que comprarlo aparte. La otra, por ejemplo, esta acá, esta tapadera no se abre como la Maker. Pero te digo, yo no ocupo la tapadera ahí para guardar mis herramientas. Yo las guardo en otro contenedor aparte. También tiene acá espacio, así como la Maker, para colocar tu teléfono o la iPad. Me parece a mí muy bonita. A mí me encanta la máquina. Bueno, vamos a responder otras preguntas. Recuérdense, déjenme aquí en los comentarios las preguntas y yo se las respondo en lo que yo pueda. Vamos a ver. ¿Dónde la podemos comprar? Dice Daisy Rodríguez. Oh, sí. La pueden comprar en la página de Loclick. Ahorita se las voy a poner por acá. En este nuevo chat. Para que ustedes puedan tener el enlace y puedan... no me aparece acá. Luego se los comparto en la descripción. Cuando ya haya terminado el live pueden revisarla. Bueno, voy a regresar a los comentarios para ver qué respuesta. Oh, acá está el enlace. Ahorita se los pongo. Como ya ven en
el live es más, pues todo más espontáneo. Así es que van a perdonar. Okay, ahorita se los pongo acá en el chat, el enlace de la página oficial de Loclick. Ese es mi enlace de afiliado. Esa es una forma que me pueden apoyar, es presionando mis enlaces abajo de la descripción. Bueno, ahora vamos a regresar a los comentarios. Dice Ralosa Inmobiliaria, yo tengo una Loclick desde hace un año, pero no la he usado. ¿Y por qué no la has usado? Yo creo que la de un año es la anterior a esta, si no me equivoco, porque esta fue sacada del mercado muy recientemente. Pero te animo a que la uses y a empezar a crear manualidades. A veces atemoriza al principio, pero ya cuando se comienza a utilizar, el problema es que uno no quiere apartarse de la máquina porque quiere estar ahí uno creando. Al principio así me pasó a mí con la Cricut. Yo quería tener más tiempo para estar todo el día creando con la máquina o aprendiendo. Dice Morán Alessandro que le costó 239. ¿Traía materiales la que tú adquiriste? Ahora dice, bueno, 239 creo que con los impuestos, ¿verdad? Ups. Se me perdió, ok. Good morning, Deborah. Welcome to my live. Dice Morán Alessandro con todas las herramientas, dice. Elisa Pérez dice, yo tengo la suscripción de Creative Fabrica. Ay, yo también y me encanta porque puedo descargar todas las fuentes que a mí me gusten y también todos los diseños. Y de esta forma los borro de mi computadora para que no guarden memoria porque tenía una infinidad de diseños de Creative Fabrica. Y solo pago $40 al año y tengo acceso a todas esas imágenes. Bueno, les voy a enlazar acá Creative Fabrica por si lo desean visitar. Les voy a dar mi enlace porque tienen diseños muy bonitos y de esta forma saben que yo no pago la membresía de Cricut. Aunque la usara la máquina, ahorita no la estoy utilizando porque les comento de que no me está funcionando, pero nunca pagué la membresía. ¿Por qué? Porque yo siempre tenía acceso a todas esas fuentes y diseños de Creative Fabrica. Otra cosa es que a mí me gusta crear mis propios diseños. El problema es que cuando yo creo mis propios diseños, yo me tardo. Crear un diseño no es fácil. Toma tiempo, toma horas para hacer un diseño aunque sea simple, pero a veces a mí me gusta elaborarlos. Bueno, ahí les dejé el enlace de Creative Fabrica también. Vamos a ver. Dice Marisol. Hola, buenos días. Gracias por tus videos. Gracias por estar acá a todos ustedes. Y también quiero mencionarles que voy a estar regalando unas impresiones. Voy a escoger ciertos ganadores. Yo no tengo, los escojo al azar. Así es de que si salen ganadores, felicidades. Y a los que no salen ganadores, pues primero Dios, la próxima salen ganadores. Ahora, tengo impresiones que voy a regalar del DTF. Muy bonitas para que prueben el DTF. Pero también a las personas que les gusta crear, que no tienen impresor de sublimación y que les gustaría probar la sublimación, déjenmelo saber en los comentarios. Aquí tengo, estas son del DTF. Pero si les gustaría impresiones de sublimación, déjenmelo en los comentarios. Voy a estar mandando 5 impresiones a 4 ganadores. Así es de que
a cuatro ganadores, pero se van a escoger de los comentarios. Se escogen al azar. Las cajitas están hermosas, miren. Esta es para Valentín. Esta es para una tumbler de vino, para regalar tumbler de vino. Esta es para regalar algo un poquito más grande. Miren, con florecitas. Esta me encanta crearla. De esta he creado varias desde que aprendí a hacer flores con Cricut, que ahora ya puedo cortar flores con la Lock Click. Ahorita les voy a mostrar. Miren, esto también creé. No sé si se puede ver, pero ¿qué le voy a poner atrás? Tal vez aquí lo pueden ver. Miren. Esto fue algo súper simple, que es adorno para San Valentín. Solo utilicé vinil permanente. Y este cuadrito lo encontré en la tienda del dólar. Traía acá unas letras que no tenían nada que ver con lo que yo quería y se lo quité con acetona y luego coloqué mi propio diseño. Aquí tengo otro. Son unos adornitos muy bonitos para adornar la casa, también para regalar, incluso para vender. Mira, solo cuesta $1 esto en la tienda del dólar. Bueno, ahora ya nada es $1, ¿verdad? Pero creo que ustedes agarran la idea. Acá tengo estas cajitas. Estas las he creado acá porque quería probar la herramienta de doblez. Miren qué bonita. Quiero crear un tutorial de esto. Díganme si les gustaría ver tutorial de cómo hacer cajitas con fondo, con frente transparente. Miren. Qué bonitas. Y no necesita impresora. Aunque también yo ya les he mostrado tutorial de hacer cajitas con imprimir y cortar. Ahora, vamos a hablar, antes de seguir leyendo los comentarios, vamos a hablar, porque me han hecho muchas preguntas sobre esta máquina e imprimir y cortar. Ya hice yo stickers con ella. El primero, para ser honesta, la primera página no me salió muy bien. Pero pues me di cuenta que era un poco mi culpa, que no lo estaba haciendo yo de la manera correcta. Ay, se me pegó acá. Acá tengo un diseño ay, miren, lo arruiné. Tenía un diseño acá para mostrarles que corté con la Lock Click y puse el sticker abajo y se me pegó. Oh, ahí está. Miren. Estas hojas vienen gratis junto con la máquina Lock Click y no hallaba qué hacer con ellas. Y para Navidad hice playera con ese diseño. Pero para que se viera más bonito le puse un fondo atrás. Este es vinil cortado con la máquina Lock Click. Pero les quería mostrar los stickers y ya me distraje. Miren qué bonitos. Corté solo 4 en cada página porque quería probar. Pero quedaron muy bonitos. Me encantan. Así que sí, podemos hacer imprimir y cortar con esta máquina. También podemos imprimir y cortar tarjetas. Bueno, todo lo que se puede hacer con la competencia, sí se puede. Ahora dice, gracias Roxana. Ok, ahora vamos de regreso arriba a los comentarios. Vamos a ver quién más nos ha hecho preguntas. A Marilis Martínez, me gustaría sublimación. Dice, no tengo printer de sublimar. Bueno, voy a regalar 2 sets de sublimación, 5 y 5, 5 para cada persona y 2 sets de impresiones para DTF. Ya los ganadores del live pasado ya me mandaron fotos que ya recibieron sus impresiones. Quiero que me cuenten si ya las han utilizado. Ok, Amarelis, sublimación, dice. M. Collado, me encanta la sublimación y usted enseña con amor y delicadeza su trabajo. Muchas gracias, tan linda. Josmith de León dice, hola señora Daisy, buenas tardes, qué gusto verla de nuevo. Muchas gracias por estar acá acompañándome a mi live.
¿Qué impresora DTF recomienda? Bueno, yo tengo dos impresoras DTF y las dos me gustan, pero la nueva que he recibido, que es la serie K8 y también la K13, eh, lo que me gusta de esa es que tiene un mecanismo que si la dejas encendida, mueve la tinta color blanco para que no se pegue en las mangueritas y en los cartuchos. Esa es una gran ventaja porque de esta forma sabemos que no se va a pegar la tinta. Me gustan las dos, pero si a mí me dan a escoger, creo que escogería las impresoras de la serie K de Procolor. La K8 si deseas imprimir de 8 pulgadas, ahorita te muestro. Pero si deseas, de 8 pulgadas de ancho, quiero decir. Si deseas imprimir de 13 pulgadas de ancho, te recomiendo la K13. Esas son las de color negro. Aún no están en el mercado, van a salir al mercado hasta en abril, tengo entendido, pero no hay seguridad todavía, puede que tarde un poquito más. Esas están en la página que se llama Kickstarter. Lo que puedes hacer es reservarla y te van a dar un descuento. Ahora bien, si tú reservas la máquina, tienes que seleccionar el paquete que tú quieres, porque si no seleccionas, esa reserva va a quedar como contribución, no como pago. Así que tengo que decirles eso. En Kickstarter tienen que seleccionar el paquete que quieren. Si solo quieren la impresora, si quieren la impresora con el horno y así sucesivamente. Tienen que seleccionar. Pero si solo, solo hacen el pago y no lo seleccionan, entonces queda como contribución. Y no me gustaría que vayan a perder ese dinero, los $50 o los $100 que mandan. Se lo vuelvo a repetir, tienen que seleccionar el paquete que ustedes quieren. Roxana, ese archivo de Tumblr de vino, ¿dónde lo puedo adquirir? Ah, de la caja. En mi página web tengo la plantilla de esta cajita, si no me equivoco. Ve a mi página web y ahí donde dice Free SVG o pones en el buscador cajas y ahí te va a salir la plantilla gratis para esa cajita. Esta es para tumbler. Tengo otra que tiene acá un agujerito para que se vea la tumbler, pero no sé qué. Creo que no la tengo por acá. No. Ahí tengo esas plantillas para elaborar cajas para tumblers. Quedan muy bonitas. Lo único que te recomiendo es que si vas a hacer cajas para tumblers, escoge una cartulina que sea súper gruesa, por ejemplo de unos 280 gramos, para que queden fijas y no se aplasten, porque si no quedan muy aguaditas. Por ejemplo, esta caja la hice con cartulina un poco delgada y se hace un poquito aguadita. Pero si no vamos a colocar algo pesado, esta por ejemplo le podemos poner adentro como papel suave para que rellene y adentro podemos poner el regalito o lo que sea. Pero si es para tumbler te recomiendo escoger cartulina gruesa. Dice, ¿cuál es la diferencia de la Cricut del Sulimar? Ok, y hay una gran diferencia. Por ejemplo, con la máquina Cricut o la Low-Click podemos cortar vinil para personalizar camisetas. Podemos hacer imprimir y cortar, pero para eso necesitamos una impresora inkjet que vaya junto con la máquina, ya sea esta o la Cricut. Podemos cortar vinil con las máquinas estas Cricut y Maker, podemos cortar vinil adhesivo. Con sublimación necesitamos un impresor con tinta especial para sublimación. También necesitaremos papel especial para sublimación.
y una computadora para preparar los diseños que se van a imprimir. Y el programa de diseño gráfico. Yo utilizo el programa de diseño gráfico Inkscape. Ese tiene un aprendizaje, pero es súper fácil. Yo tengo muchos tutoriales de cómo crear impresiones para sublimación con Inkscape. Los pueden ver en mi canal. Ahora, la otra forma mucho más fácil de crear impresiones para sublimación es el programa o la plataforma en línea Canva. También tengo tutorial. Que por cierto, tengo en mis planes elaborar otro tutorial de cómo crear impresiones para sublimación desde Canva. Porque pienso que es un programa más accesible, es gratis y también es súper fácil de utilizar. Así que pronto les voy a tener tutorial de cómo elaborar diseños para sublimación. Mejor dicho, no elaborar, sino que cómo trabajar con los diseños para imprimirlos con sublimación. Eh, por ejemplo, para la sublimación, ustedes podrían adquirir un impresor especial para sublimación. Lo único es que esos impresores especiales para sublimación son muy costosos y he escuchado que también requieren un poco de mantenimiento. La otra opción mucho más económica es adquirir un impresor Epson EcoTank y convertirlo a sublimación. Yo he convertido varios, pero acá tengo uno, no sé si lo pueden ver en la cámara. Este es mi favorito. Este es el ET15000 que imprime de 13 pulgadas de ancho. Y yo imprimo en hojas de 13 por 19 pulgadas de ancho. Es una gran ventaja porque podemos hacer personalizados mucho más grandes. Ahora bien, para las personas que todavía no saben mucho de sublimación, si deciden irse por esta versión más económica, que les digo que funciona porque esta impresora, yo creo que tengo ya 4 años de tenerla y no tengo ninguna queja y no, creo que solo una vez he creado la limpieza de cabezales y eso lo hice desde la computadora, de los settings de la computadora con la impresora. Ok, pero lo que les quería decir es que si se van por esa ruta, no olviden comprar tinta especial para sublimación. No usar, por favor, la tinta que viene con la impresora. Porque yo he recibido, créanmelo, decenas de mensajes diciéndome: Daisy, ayuda, por favor, le puse la tinta que venía con ella. Y pues un error cualquiera lo comete, pero por eso les quiero acá repetir a las personas que están pensando convertir una impresora Epson a sublimación, que no usen la tinta que viene con la impresora. Esa no es tinta de sublimación. Tenemos que usar tinta de sublimación especial para sublimación. La que a mí me gusta es la marca Hippo. Esa es la que utilizo yo para mis impresores. También hay otras tintas de buena calidad en línea, pero esa es la que yo prefiero. Papel, hay PYD Life, que me encanta también. Asab es otro que me encanta. Y bueno, hay varios que a mí me gusta utilizar. También Hippo tiene papel para sublimación muy bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a otra pregunta. Me encanta la de flores, dice, sí, está muy hermosa esa cajita. A mí me encanta hacer flores, es como una terapia porque sí consume un poquito de tiempo, pero el resultado es siempre satisfactorio. Déjenme ir para arriba otra vez a los comentarios. Sí, acá tengo, por ejemplo, antes de pasar al siguiente comentario, quiero mostrarte que estoy haciendo unas flores porque estoy obsesionada. Miren que yo acá me la paso muy ocupada haciendo tantas manualidades. Miren, acá tengo que enrollar estas flores que he cortado con esta máquina. Miren, porque quiero hacer otras cajitas para San Valentín. Pero estas flores van a ser pequeñitas. Tengo que enrollarlas. Miren. Muchas
flores que he cortado acá. Ahora estas plantillas las pueden encontrar en Creative Fabrica. Ya les dejé ahí el enlace de Creative Fabrica. Hay unas que son gratis, no necesitan comprarlas. Así que corta cartulina y la corta perfecto. Marisol dice, Mary, sí. Gracias, me encanta el DTF porque puedo usar toda la clase de material en camisetas, pero no tengo la máquina para hacer imágenes. Ah, otra cosa que les quiero comentar. Yo vendo las impresiones para DTF. Por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto o desean hacer personalizados de playeras con diseños con DTF, déjenmelo saber en mi Instagram o mensaje. Bueno, les digo mejor Instagram y WhatsApp. Ahí es donde leo los mensajes un poco más rápido porque en Facebook recibo demasiados. Y perdónenme si alguna vez ustedes me mandaron mensaje por Facebook, pero a veces no alcanzo a responderlos todos. Así de que si les gustaría adquirir impresiones para sublimación, yo estoy recibiendo pedidos. Ahorita estoy recibiendo pedidos de tamaño carta. Así que si desean impresiones de DTF tamaño carta, pueden hacerme el pedido vía Instagram Messenger o vía WhatsApp. También estoy como Daisy Multifacética en WhatsApp. Ahí ustedes me pueden enviar los diseños vía email. Yo les daría el email después que me hagan el pedido para que ustedes me manden los diseños. Una cosa sí tengo que decirles. Para yo poder crear una impresión de buena calidad, necesito los diseños de buena calidad también. Tienen que tener una muy buena resolución. Así que por eso les pido yo los archivos vía email. Así que ya saben, si desean comenzar a ser personalizados con DTF, pueden ordenar las impresiones conmigo. Yo con gusto se las mando. M. Collado dice, hermosas, me gusta verla también porque también nos da información de todo lo que usted usa, dónde comprar. Sí, es que a mí me gustaría también que hicieran lo mismo conmigo. Si yo voy a ver algo, una manualidad, me gustaría que me dieran dónde lo compro. Y yo no te voy a dar solo por darte el enlace, sino que yo siempre ando buscando las opciones que sean buenas, pero también económicas. Dice Elisa Pérez, si corta rápido. Oh, esta máquina es súper rápida. Creo que un día voy a hacer una comparación de ambas cuando logre arreglar mi maker o cuando adquiera otra para hacer la comparación de las dos. Y vamos a cortar el mismo diseño a ver cuál termina antes. Pero esta es súper rápida. Y otra ventaja que tiene, que la maker no tiene, esta máquina es súper silenciosa, no hace ruido cuando está cortando. Con mi Cricut hace demasiado ruido. Esta no hace ruido. Están bonitos, Mayra, gracias. Yo tengo mi printer de sublimación, pero tengo lo demás. Dice, espero ser una de las ganadoras. Qué bueno. Espero también. ¿Cuál papel de sublimación usted recomienda más? Ahorita les voy a enseñar los que yo tengo. Por cierto, los tengo acá abajo, así que... Miren. Los tengo acá abajo porque los he estado utilizando. Este es el que utilizo para mi impresor. Cuando voy a crear diseños grandes. Para playeras largas o extra largas. Incluso para small, para pequeñas. Porque logro personalizar casi todo el frente de la camiseta. Esta es de la marca Asab. Lo voy a poner por acá abajo. Y esta también es de la marca Asab. Me gustan mucho los de la Asab. Y también tengo acá este de la marca Hippo. No te podría decir cuál es mejor porque todos me encantan. También me encantan los de PYD Life. Ahorita no tengo aquí la caja. Déjame ver si la tengo por acá. Sublimación.
Oh, creo que ya me lo acabé. Pero también me gusta. Esas tres marcas me gustan. Hippo, me gusta Asab y Piwiti Life. Piwiti Life tiene en tamaño A4 también. Me encanta el tamaño A4 porque con ese puedo personalizar tumblers cónicos. El tamaño carta no me alcanza para personalizar. Déjame ver si tengo acá para mostrarte un ejemplo. Creo que no lo tengo por acá. Pero sí, las hojas tamaño carta no funcionan para hacer sublimados completos en tumblers cónicos. Por eso me gusta ordenar a 4. Yo tengo de varios tamaños. Vamos a ver. Gracias, Daisy. Dice, me encanta todo lo que tienes. Muchas gracias. He aprendido mucho con tus tutoriales, dice Seudi González. Me alegra mucho. Margarita Durán, saludos desde El Salvador. Saludos hasta mi país. Margarita, sabes que tú te llamas como mi madre. Me encanta ese nombre. Y también mi nombre, Daisy, es Margarita en español. Elisa Pérez dice, me gustaría probar los DTF ya que no tengo impresora para DTF o sublimación. Así que si tú te ganas cualquiera de los dos estaría bien, ¿verdad? Cecilia dice, ¿tienes diseño para primavera? No, pero ya voy a comenzar. Bueno, creo que sí tengo algunos, pero también ya voy a comenzar con la primavera después de San Valentín. Por ejemplo, este es como un poco primaveral. Pero si desean ordenar diseños con DTF, este es San Valentín. Si desean ordenar diseños con DTF, ustedes pueden mandarme sus diseños que ustedes quieran. Solo me van a decir el tamaño y yo se los imprimo y se los mando a su gusto. Si van a hacer una orden. Acá tengo más. ¿Verdad? Los que voy a regalar son estos que ya tengo acá. Miren esto. Creo que de San Valentín no les voy a mandar ya porque no les van a llegar a tiempo. Miren. Estos son como primaverales. Ya voy a comenzar a imprimir diseños primaverales. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. Ya nos quedan 15 minutos de este live. Así es de que dice Great Creation Design. Hola Daisy, mi nombre es Alberto. He aprendido mucho con ustedes. Aprendí con usted. Gracias por sus videos. Me alegra mucho saber que mis videos te han sido de ayuda. Y gracias por compartir tu comentario. Eso me inspira a seguir creando. Mark Grasmick, gracias por compartir ideas tan geniales con nosotros. Los videos de manualidades que creas son excepcionales. Thank you very much, Mark Grasmick. Thank you for your beautiful words. And thank you for visiting my channel. Joavi de la Cruz Peguero, eres muy buena maestra, he aprendido mucho con tu video. Gracias. Ustedes son tan lindos. Perfecta no soy, pero trato de enseñarles lo que puedo. Y si hay alguna creación o manualidades que les gustaría aprender, déjenmelo saber. Si yo la puedo hacer, con gusto creo el tutorial. Nancy. Hola, bendiciones desde Cleveland, Ohio. Gracias por sus contenidos. Saludos hasta Ohio. Ohio es muy bonito. Yo he estado por allá. Tengo amistades muy queridas en Ohio, en Columbus. Roxana Hernández dice, perfecto, gracias. Es un placer, Roxana. Ay, ya me perdí los mensajes de nuevo. ¿Dónde me quedé? Tengo varios mensajes. Ok, gracias por saber para comprar DTF. Es un placer, así que déjenmelo saber.
El envío sería entre 3 a 7 días porque necesitaría tiempo para imprimirlos, curarlos y luego pues enviárselos. Así de que recuerden eso, si necesitan hacer un proyecto con impresiones DTF, no olviden ordenarlas con tiempo. DTF también se puede usar en tazas. No, el DTF no se puede usar en tazas. Se puede usar en telas, casi todo tipo de telas, en todo color. También se puede usar en papel y en cartulina, en cajas de cartón como de envío. Tengo tutoriales en mi canal por si te gustaría ver. Si deseas personalizar tazas o tumblers con impresiones DTF, tienen que ser impresas con la impresora que se llama VDTF. Esa es muy diferente a la que yo tengo. Yo esa no la tengo todavía. Pero yo veo que las venden en línea. Una impresora económica para imprimir figuras grandes. Bueno, la más económica podría ser esta. Vale $499, pero es una gran inversión. Imprime del tamaño que ya les mostré, de 13 por 19 de sublimación. Esa creo que es la más económica que podemos adquirir para sublimación. Ahora, si es para DTF, tienes que escoger la ProColor K13 o la que dice 13. La 18.000 que imprime 13 pulgadas de ancho. Mayra dice, te agradezco mucho, Daisy, contigo he aprendido mucho y ya está, hasta has vendido, pues felicidades por tu emprendimiento. Me alegra mucho. Me alegra mucho también leer todos sus comentarios y saber de que mis videos les sean de ayuda. Joana dice, yo compré una máquina para sublimar donde yo puedo encontrar DTF para sublimación. Creo que no entendí muy bien tu pregunta, pero como dije en el live anterior, sí podemos hacer impresiones DTF con sublimación. El proceso es muy diferente. Yo tengo tutoriales en mi canal. No es esta misma calidad, pero sí se puede hacer DTF con sublimación. Les invito a que vean mi tutorial. La diferencia es que con sublimación no van a tener esta capa color blanco en la parte de atrás del diseño. Solo el diseño, que siempre lo pueden utilizar para personalizar en playeras color claros. Algodón se pueden personalizar. Esa es la ventaja del truco de DTF con sublimación. Vean mis tutoriales. Ahí les explico detalladamente cómo hacer ese truco. Por si no tienen una impresora DTF. Tuve un maestro en intermedia que se llamaba Daisy Margarita. Se llamaba Margarita. Daisy Rodríguez. Tú también te llamas Daisy. Hola, acabo de llegar. Bienvenida, Jolie. Saludos desde Dallas. Muy bonito todo lo que haces. Amalia Cuadros, gracias. Estamos cerca. Yo estoy en Prosper, Texas. Dice Nayeli, igual yo he aprendido mucho contigo, tanto sublimación como HTV. Gracias, dice, es un placer, Nayeli. Gracias por tu lindo comentario. Boca Chula dice, sus videos me han ayudado mucho. Me alegra escuchar eso. Marisol dice, Daisy, ¿puedes por favor hacer un tutorial de guías de tamaño de imágenes para las camisetas dependiendo de las tallas? Claro, puedo preparar un tutorial sobre eso. Sabes que ya me lo han preguntado varias veces. Yo, como ya tengo mucho tiempo personalizando, ya casi al cálculo lo hago. Por ejemplo, las playeras pequeñitas del niño, las imprimo entre 6 a 7 pulgadas. Las medianas también de 7 a 9 pulgadas. De ancho estoy hablando, ¿verdad? Y las medianas de 8 a
Las medianas y largas de 8 a 12 pulgadas de ancho, el diseño. Ahora, si lo vamos a hacer con sublimación o DTF, yo, si son tamaño largo o extra largo, las imprimo de 13 por 13 o de 12 por 12, pues para no imprimirlo mucho en la orilla. Pero sí, voy a preparar un tutorial como para mostrarles los tamaños. Espero pronto. Beniel Alphonse. Saludos Daisy desde USA. Muchas gracias con usted. Yo he aprendido mucho. Me alegra saber que hayas aprendido mucho. Aquí rápidamente te voy a enseñar unas manualidades que he creado con la máquina Locklick antes de terminar el live. Mira este, como ya te lo mostré hace un rato. Estos son unas manualidades que he hecho pues muy sencillas para decorar, nada más para la época de San Valentín. Las cajitas con las flores. Estas ya he creado varias y me gustan. Me tardo bastante haciendo las flores, pero me encanta. Es como terapia para mí. Mira esta. Esta es para tumbler de vino. Estas todavía no tengo tutorial, pero creo que pronto voy a hacer uno. Estas son muy sencillas que pueden servir para party favors. O también, por ejemplo, he cortado vinil con brillo. Lo corta muy fácil. Lo que me gusta es que con este también se le puede regular la presión en el programa de Locklick Idea Studio. Se le regula la presión para cortar el vinil. Por ejemplo, ayer estaba cortando vinil con brillo y sí lo cortó, pero me costó un poquito depilarlo. Lo que hice para el siguiente corte fue ponerle un poquito más de presión. Ahí tiene como una rayita para deslizarla. Súper fácil y lo cortó perfecto. También para cortar el cuero se le pone bastante presión. Esta hice para probarla. O también, mira, hay cake topper, pero este es como para cakeito pequeñito. Se le cayó. Mira, tiene varias capas. También esta ya he hecho tutorial, pero esta las quise probar unas acá. Esto fue el año pasado, no las hice hoy. Tarjetas, imprimir y cortar. Estas son con papel impermeable. Hice también, todo esto lo hice para probar. Antes de crear yo el tutorial, yo hago las pruebas para ver cómo funciona, ¿verdad? Si la máquina funciona debidamente, entonces yo creo el tutorial. Si no, no, porque no me gusta recomendarles algo que sé que no va a ser de buena calidad. Por ejemplo, miren, creé estas separadores. Miren. Este ya tengo tutorial, pero no tengo el tutorial con la Locklick. Lo hice tutorial con la Cricut. Pero estas las hice con esta porque quería ver, comparar si también se podía hacer con la Locklick. Y sí funcionó. Este es otro corte que voy a preparar una playera, que ya no tuve tiempo de hacerla, pero la voy a hacer después. Esta la hice para Navidad, también con esta máquina. Mira, es vinil con brillo. Y también estoy haciendo estas bolsitas para regalar, para meter tumblers, las quiero. Mira, estas las hice con la Locklick. Para las personas que no tienen impresora, es muy fácil crear una manualidad. Hay tantas posibilidades. Si tenemos una máquina de esta, hay muchas posibilidades de personalizados. Por ejemplo, acá de lejos tú puedes pensar que es una impresión, pero no, es hecha de cartulina. Mire, 2 capas de cartulina. Y ya lo pegué con pistola de pega caliente, le puse una florcita y listo. Ya tenemos acá una bolsa para entregar nuestros productos o incluso para regalar, hacer un regalo. Acá tengo, creo, otra, aquí creo esa otra, no sé si la pueden ver. Esta estaba haciendo una prueba, esta es una prueba. La hice con vinil textil, termoadhesivo. Quería ver si funcionaba y sí funciona, pero cometí un error. No le puse papel de empaque blanco o papel bucher encima, así que quedó un poquito manchadita acá con la prensa.
Por eso es muy importante cuando se va a hacer prensados es de ponerle un pedazo de papel de empaque blanco, papel de carnicero o también una hoja de teflón. Pero ya hice la prueba y me gustó. ¿Y saben por qué hice la prueba? Porque no tenía estos colores en vinil textil termoadhesivo. Se me ha acabado, así que tengo que ordenar más. Y yo dije, bueno, voy a probar el vinil, perdón, se me acabó el vinil adhesivo. Entonces quise probarlo con vinil textil termoadhesivo o Iron On. Y si funciona, ya vi. Y de este material tengo bastante. También corta a foam esta máquina. Pues una infinidad de materiales que podemos cortar con ella. Y también te mostré que puede cortar cuero, ¿verdad? De diferente, cuero genuino y cuero imitación de cuero. Estos solo son algunos de los ejemplos de materiales que podemos cortar. Madera, si no he intentado cortar con esta, así que no sé si corta madera. Pero en la realidad yo te voy a decir, yo madera nunca casi corté con mi máquina maker. Corté nada más una madera súper delgadita, que no es madera, es como un plywood, para hacer separadores de libros, marca páginas, pero era casi como cartulina. Y esa sí la cortó bien la maker. Voy a hacer la prueba con esta a ver si funciona. Bueno, ya me voy a ir despidiendo. Espero que hayan disfrutado de este live. Yo lo he disfrutado platicando con todos ustedes. Me gusta leer sus mensajes y estén pendientes que en los posts, en las publicaciones de YouTube, en las fotos, ahí voy a poner los ganadores la próxima semana. Estén pendientes. Voy a leer los últimos comentarios antes de irme. Sus videos me han ayudado mucho, dice Boca Chula. Marisol, ¿puedes por favor un tutorial de guía de tamaño? Ya lo leí. Ok. Saludos Daisy desde USA también. Ok, yo creo que ya los leí todos los mensajes. Madera de balsa, dice Gloria Salazar. Creo que sí es madera de balsa. Es una súper delgadita que parece cartulina. Porque si voy a cortar madera de balsa de 3 milímetros o de 6, utilizo mis máquinas láser. Ahora, voy a preparar también un live con máquinas láser para quienes están interesados en las máquinas láser. Tengo varias máquinas que he creado tutoriales, unas más económicas que otras, más accesibles quiero decir. Así que si quieren entrar también en el mundo del grabado láser, voy a tratar de hacer un live y explicar las ventajas de tener una máquina láser. Bueno, me alegra mucho que se hayan unido a mi live. Gracias por acompañarme y por favor les pido que apoyen mi canal. Cuando vean mi video, pónganle, si les gusta el video, por supuesto, pónganle like o suscríbanse, compartan. De esa forma me ayudan para yo poder seguir creando contenido como este. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en mi próximo live o en mi próximo tutorial. El lunes les tengo un tutorial muy bonito. Me pidieron la diferencia entre DTF y sublimación, así de que ese video ahí les muestro todas las diferencias, ventajas entre sublimación y DTF. El lunes estén pendientes. Feliz fin de semana.